que nos guíe en oración. Vamos a orar por nuestro hermano Marce, que está teniendo un problema en la rodilla, y por todas las peticiones que todos tenemos, ¿verdad? Por Andy, que yo sé que a Andy le gustaría estar aquí con nosotros, pero movimiento a veces de las piernas le falla un poco, ¿verdad? Exacto, entonces entiendo que, pues, pero a través de esta transmisión usted lo conecta cuando llegue a la casa, mi hermano, por favor, ¿ok? Mis hermanos, aprovechen que la iglesia está teniendo todos los sermones, todos los estudios bíblicos en YouTube. Si usted va a YouTube, pone Iglesia Reformada, Comunidad de Fe, ahí está todo. Para que hoy, esta semana, puedan compartir con sus familiares. Les mandan el video como un sharing, ¿verdad? Le mandan ¿para qué? Para que también ellos se edifiquen como nosotros. Así que vamos a orar. ¿Alguna petición especial? No, pero yo quería decir algo. La hermana Lourdes me llamó, que ya empezaban a venir para acá, pero ella y el esposo no quería llevar al nieto, que está más un poquito enfermito. Bueno, oramos por eso también, mi hermana. Yo sé que en el chat hay varios anuncios. Y hoy que Nati pues pide oración porque hoy es el entierro del nene y está pasando con una aflicción fuerte. Y, aunque ella sabe que estamos orando, ella sabe que está en comunión, pero hoy creo que más que nunca van a necesitar de la ayuda de oración. Por Teresa. Yo quiero que oren con mi amiga, la familia que ya murió. Y ella siempre oía desde Puerto Rico y mañana empiezan. Bueno, vamos a hacer presentación también. Por mi yerno, la familia de mi yerno, el hermano de él murió y en el mismo funeral murió el hermano de la viuda. Y eso fue, están pasando muchas cosas. Otro por mi vecino, después de los casos de mi casa, se quemaron en Nueva York toda la familia. Que pongan oración a Gamaliel y su compañerita Zuri. Bueno, de repente la hermana Magda no va a poder recordar todo, pero ustedes están presentando esta petición delante del Señor. Vamos a ponernos de pie para orar entonces. Vamos a orar todos juntos. Guíenos, mi hermana Magda. Señor y Padre eterno, Dios de poder y de gloria, agradecida de ti, Padre, de que tú has permitido, Dios, que veamos un nuevo día, un sol brillante y refrescante, Señor. Todo lo que tú haces, lo haces bueno y perfecto, Señor, para el agrado de cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser agradecidos, Señor. Ayúdanos a alabarte y agradecidos de ti, Señor, en una mañana donde estamos todos reunidos en este grupo de la iglesia, Padre, para alabarte, para glorificarte, Señor, para tener, mi Dios, esa hambre y sed de tu palabra, que es el pan nuestro de cada día, Señor. Que siempre lo tengamos presente, Padre. Ya tú oíste toda petición y todas aquellas personas, mi Dios, que tú los conoces, Señor. Cada petición, mi Dios, aquellos que lo dijeron y los que no lo han dicho, también tú los conoces, Señor. Todo te lo pongo en tus manos, Padre Santo, agradecida de ti, Padre, agradecida de este hogar que te abrieron las puertas a ti, Señor. Que ella también tiene hambre y sed de ti, según la escucha, Señor, y el ministerio que tiene. Bendícela grandemente, Señor, que eso es lo que tú quieres de cada uno de nosotros, Señor. Que estemos, Señor, pendientes a los demás, reconociendo que hay mucha necesidad, Señor. Yo te doy gracias por ella, Señor, y bendícela día a día, a que ese ministerio se multiplique en bendiciones, Padre, para que cada día te sirvan y reconozcan que te necesitas, Señor. Te alabamos y te glorificamos en una mañana hermosa, Señor, para escuchar de tu palabra, Señor, que salgan brasas encendidas, nuestro pastor que siempre dice presente, Señor, para alimentarnos a nosotros por medio de la palabra, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús orado, amén. Amén, amén, muy bien. Pues tomen asiento, mis hermanos, y hoy vamos a continuar, ¿verdad?, con el libro de Segunda de Tesalonicenses.
hubo una carta que ya hemos estudiado, que es Primera de Tesalonicenses. Ahora Pablo envía otra carta, que sería la segunda carta a los tesalonicenses. Y una de las cosas que tiene esta carta es sobre todo enfocarse mucho en darle ánimo a los hermanos que están atravesando persecución, darle ánimo a los hermanos que están siendo, digamos así, perseguidos por su fe, por la fe en Jesucristo. Creo que alguien puso esta mañana, si no me equivoco, mi hermana Monín, ¿verdad? Es que a veces la persecución y el sufrimiento que tenemos, de repente en el nombre de Cristo tendría mayor valor quizás, ¿no? Pero lo demás, como quiera, el Señor está sobre nosotros, el Señor está cuidándonos, ¿no? Entonces, el libro de la segunda carta de Tesalonicenses es esa carta que Pablo les envía a los cristianos de esa iglesia en Tesalónica, ¿verdad? Y les trae esa palabra de esperanza, que sigan, digamos así, que sigan perseverando en medio de la persecución, que no abandonen su fe. ¿Por qué? Porque la segunda venida de Cristo es segura. Y es la segunda venida de Cristo que les va a dar a ellos esa, digamos así, esa paz, ese descanso, ¿verdad? De la cual ellos están atravesando. Y muchos dirán, sí, pero ¿hace qué tiempo se ha escrito el libro de Tesalonicenses y Cristo todavía no ha venido? Bueno, esa persona que cuestiona la venida de Cristo, que le dé gracias al Señor, que si el Señor no ha venido es porque Él todavía está esperando muchos más. Amén. ¿Verdad? Y además, después de todo, nosotros no sabemos el día ni la hora en que Cristo vendrá. Sí sabemos que va a venir. Dice que ni aún los mismos ángeles lo saben. Exactamente, ¿no? Entonces, no hay por qué angustiarse ni adentrarse demasiado en esos temas, porque si la palabra es clara y nos dice que no se sabe ni la hora ni el día, no entiendo cuál es la curiosidad de saber el día y la hora, ¿verdad? Pero bueno. Hermano, a lo mejor es para ver si están de acuerdo en el día, si están preparados el día, pero lo malo es que no sabemos si vamos a llegar nosotros ese día o no. Exactamente, ¿no? Y justamente es por eso, porque nosotros los que estamos vivos debemos siempre tener eso en nuestra mente como cristianos. Tenemos que esperar la venida de Cristo. Y estar preparados. Y estar preparados. Y justamente lo que vamos a ver aquí es qué es estar preparado para la venida del Señor. Porque podemos de repente pensar que la venida del Señor está muy lejos. Y es por eso que nosotros nos pegamos demasiado a esto terrenal, ¿verdad? Demasiado nos queremos afianzar. Estamos como Atlas, ¿verdad? Agarrando el mundo con nuestras manos, ¿verdad? Ese dios Atlas griego que sale, que está agarrando el mundo, ¿verdad? Entonces nosotros no somos Atlas, pero nosotros queremos abrazar el mundo, no nos queremos despegar de aquí. Y está bien, yo tampoco, porque nuestra humanidad nos hace pensar en sueños, ¿verdad? En planes, en futuros cercanos. Yo quisiera hacer esto, ya estoy pensando en mi retiro, ya estoy pensando qué voy a hacer cuando me retire, ¿verdad? Aunque todavía me faltan como 10 años, pero ya estoy pensando en mi retiro, porque yo sí quiero coger todos los beneficios. Pero entonces, a lo que voy es que a veces eso nos desvía y nos distrae de lo que un cristiano de verdad debe afianzarse, que es la venida del Señor, ¿verdad? Entonces, vamos a mirar este libro de Tesalonicenses para entender claramente, y vamos a ser existencialistas, mis hermanos, nos vamos a transportar a ese tiempo, a esa cultura, a ese mundo, a ese momento, para tener mayor sensibilidad de lo que Pablo está hablando, ¿ok? Así que vamos a leer primero versículos del 1 al 4, segunda de Tesalonicenses, versículos del 1 al 4, y le voy a pedir a mi hermana Mili que me lea del 1 al 4, y luego le voy a pedir a la hermana Monín que me lea primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1, ¿verdad? Y después voy donde María, que me lea Santiago, capítulo 1, versículos 3 y 4. Pero vamos primero a los 4 primeros versículos, mi hermano. Del 1 al 4 usted me lee, por favor. De la segunda, ¿verdad? Sí. Pablo,
Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que vosotros mismos nos glorifiquemos de vosotros en la iglesia de Dios, por vuestra paciencia y fe, en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Muy bien, muy bien. Esa es Reina Valera. Yo voy a leer otra vez el 1 al 4, nueva versión internacional, para que ustedes nuevamente a ver qué encuentran en esos 4 primeros versículos. Pablo escribe esta carta y dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, unida a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo. Que Dios, el Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más, y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia los otros. Así que nos sentimos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios por la perseverancia y la fe que muestran al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. ¿Qué podemos rescatar de esos 4 versículos? ¿Qué está haciendo Pablo? ¿Qué está diciendo? A ver, Aquí Magda y luego Maritza. Aquí Pablo abunda mucho en la fe, ¿verdad? Y cómo Pablo se expresa sobre esa fe hacia los demás. Y es algo bien valioso, se preocupa, ¿verdad? Como lo dice a Timoteo, se preocupa que nosotros, que ellos y nosotros que estamos viviendo en este momento, como usted dice, vamos a vivirlo nosotros, realmente que esa fe se demuestre hacia los demás, que como siempre yo digo, ¿verdad? Estar más pendiente a las demás personas, por qué no van, por qué esa silla está vacía, dar una llamadita y aumentar esa fe siempre, ¿verdad? Esa fe viva. Interesante, ¿no? Ok, Marisa y luego mi hermana Sonia. Sí, y también él anima a los hermanos, ¿verdad? A que vivamos en amor, en que sigamos siendo perseverantes, que glorifiquemos a Dios en todo, porque en medio de cualquier tribulación, que la fe no ignore, sino todo lo contrario, y que el amor y la fe siga creciendo para los otros. Porque no tan solo el amor entre ellos, sino entre los demás también, ¿verdad? Que nos llama misericordia. Correcto. Muy bien. Hermana Sonia y después mi hermana Luz. Los tesalonicenses estaban perseverando en la fe. Exacto. Ya ellos estaban en la fe. Claro. Y entonces Pablo los estaba exhortando, que estaban ya agarrados de Dios. Correcto. ¿Sabes? Que eran dignos de admirar por la fe que tenían. Amén. Pablo está reconociendo, ¿verdad? La fe de ellos a través de ¿qué? De su perseverancia. Muy bien. Esa es una carta de estímulo que le estaban dando. Exacto. Ellos, a pesar de los sufrimientos, la persecución, se mantuvo firme en la fe, que eso era lo que él quería, porque ese era su propósito. Y nosotros debemos imitar hasta cierto punto esa actitud. Estamos para animarnos unos a otros. Amén. No para juzgarnos ni para destruirnos. Es para animarnos. Pablo está animando a una iglesia que está siendo perseguida, está sufriendo. Está sufriendo persecución. Por lo tanto, esa debe ser la actitud correcta del creyente. Hasta cierto punto lo que Pablo está exaltando es eso, el punto correcto de la actitud de estos creyentes, ¿verdad? De perseverar en medio de las circunstancias difíciles, pero Pablo les exhorta animándolos, ¿verdad? Reconociendo su fe. ¿Qué más pueden decir de eso? Nos exhorta que siempre demos gracias. Amén. Que es bien importante, ¿verdad? Eso. Muy bien. Darle gracias por nosotros y por los demás. Por todo lo que está pasando, por la fe, por todo lo que Él insta a que hagan, pues darle gracias al Señor. Amén. ¿Algo más? Agradecidos en todo momento. En todo momento. Gloria a Dios. Agradecido en todo momento. Ahí hay palabras de gracias y gracia.
¿verdad? Así que vamos a mirar esas dos palabritas, porque gracias es agradecer, thank you, pero gracias es la gracia de Dios, la bendición de Dios. Esa bendición en la cual Dios está presente, ¿verdad? Cuando hablamos que la gracia se derrame sobre ti, quiere decir que el favor de Dios esté sobre ti, ¿no? Eso significa gracia, ¿verdad? Pero vamos a seguir aquí porque vamos a comparar este saludo al principio, porque miren, lo que Pablo está haciendo es que está dando un saludo, dice, a la iglesia de Tesalónica, unida a Dios nuestro Padre. O sea, Pablo está identificando que esa iglesia de Tesalonicenses es una iglesia que está unida, ¿verdad? Eso es importante, está unida a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo. Entonces, ¿de qué forma ustedes creen que Pablo entiende esto de que están unidos a Dios y al Señor Jesucristo? Por lo que ya se explicó, porque ellos están dando una muestra de su fe y del amor que tienen los unos por los otros. Y él mismo dice que en medio de las pruebas y de las aflicciones, y él mismo lo comparte con otras iglesias, como que la toma de ejemplo, para que así otras iglesias también puedan hacer lo mismo que estaba haciendo esa iglesia. Es interesante lo que usted dice, mi hermana, y me desesperé en cortarle, ¿verdad? Pero para no olvidarlo, porque es que es interesante ver que si una iglesia de verdad está unida a Dios y a Cristo, es una iglesia que persevera en medio de la Amén. Pero si una iglesia que no está perseverando en medio de la dificultad, y más bien ¿qué hacen? Hasta el pastor se va, hasta todos se van, todos abandonan, todos tiran la toalla, todos no, aquí no se puede, con esta gente yo no puedo, y se va uno, y se va el otro, y se va el otro, y se va el otro. Es una iglesia unida a Dios y a Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces estamos mirando lo que significa ser una iglesia unida a Dios y a Jesucristo. Por eso yo siempre digo, la iglesia comunidad de fe, la cabeza de la iglesia comunidad de fe es Cristo. Aleluya. No soy yo, Amén. es Cristo. Y todos nosotros somos miembros de ese cuerpo. Amén. Gloria a Dios. Pero nuestros cuerpos funcionan porque en nuestra cabeza hay un cerebro que hace funcionar todo nuestro sistema. Entonces, si la cabeza es Cristo, el cerebro en términos de metáfora, entonces la iglesia va a funcionar como Dios quiere. Va a estar unida, ¿verdad? Es como cuando a veces con tristeza vemos personas conectadas a un respirador, ¿verdad? Su cuerpo prácticamente está muerto. Lo único que está vivo es su cerebro, que le está dando cierto movimiento a ciertos órganos. Y una vez que usted desconecta, el oxígeno ya no entra al cerebro y todo se paraliza y la persona pierde la vida. Entonces, esas metáforas deben darnos a nosotros entender en qué iglesia estamos. ¿De verdad estamos en una iglesia unida a Dios y a Jesucristo? Si lo estamos, entonces vamos a seguir perseverando en medio de las circunstancias, porque vamos a caminar en la fe, vamos a amar unos a otros y nos vamos a hacer. Por eso digo, vamos a transportarnos como si fuéramos los tesalonicenses. Amén. Ahora vamos a comparar este saludo con la primera de Tesalonicenses. Yo no sé si le di a alguien esa, mi hermana. Leamos primera de Tesalonicenses 1:1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses que está en Dios, el Padre, y en el Señor Jesucristo. Interesante, ¿no? Hasta ahí está bien. Pero una es, están unidos a Dios y a Jesucristo, en segunda de Tesalonicenses, pero están en Dios y en Jesucristo. Eso es importante, porque ahí lo que estamos viendo es que esa iglesia no existe por su cuenta. Es una iglesia del Señor, es la iglesia unida, que está en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. Y sabemos que en el Espíritu Santo también. Porque si está en Dios y en el Hijo, está en el Espíritu también. Porque es el Espíritu quien sostiene esa perseverancia. Mis hermanos, nosotros humanamente hablando no queremos perseverar. Cuando las cosas son más difíciles es cuando queremos tirar la toalla. Sí, Señor. Pero entonces, el que persevera más en nosotros es el Espíritu de Dios. Amén. Porque ellos sí están
son fieles a su promesa y ellos no nos van a abandonar. Aunque a veces en los momentos difíciles no vemos la ayuda de Dios. Queremos autoayudarnos o esperar que la gente nos ayude y dejamos de ver la ayuda de Dios mismo, que también lo hace a través de las personas. Entonces, el motivo de esa constante acción de gracias que da Pablo es que la fe de esos hermanos de Tesalonicenses está creciendo de sobremanera. La fe, por eso que tenemos estos estudios bíblicos, para que nuestra fe siga creciendo, que siga creciendo. Es la única forma. Los domingos solamente no va a crecer, ¿verdad? Vi la foto de Hassan, el hermano de Heidi. Está grande, está, ¿verdad? Yo quisiera tener esos músculos que tiene él, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Estoy seguro que trabaja todos los días, los músculos. ¿Y nosotros cómo trabajamos nuestra vida espiritual? Bueno, a través de la palabra, exactamente. Entonces, esto tiene que ser constante. Yo sé, mi hermano, yo soy el pastor que estoy de acuerdo en que no todos los hermanos no tienen que estar todos los días en la iglesia, porque también tenemos otros deberes. En esos otros deberes también glorificamos al Señor. Amén. No necesariamente debemos estar todo el tiempo en la iglesia, sino ya sería una, ¿cómo le llaman eso? Sería un monasterio, ¿verdad? Un monasterio, todos estaríamos metidos ahí, ¿no? Bueno, entonces está dando esas gracias al Señor por ellos, ¿verdad? De que esos hermanos, su fe está aumentando, y eso es lo que justamente lo que Pablo había deseado, por la cual había orado de forma tan intensa. Y siempre ora Pablo por el pueblo de Dios, para que sigan creciendo en fe. Amén. Vamos al versículo 4 de 2 de Tesalonicenses. ¿Qué podemos rescatar del versículo 4? Dice: así que nos sentimos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios por la perseverancia y la fe que muestran al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. Es lo mismo que estábamos hablando, ¿verdad? Esa fe que va madurando. Los tesalonicenses están atravesando un tiempo difícil, pero Pablo les va a hablar justamente de la segunda venida dentro de un momento, la segunda venida de Cristo. Pero, ¿qué dice Santiago, capítulo 1, versículos 3 y 4? Que le pedí, creo, a María, ¿verdad? Santiago, capítulo 1, 3 y 4. Pues ya sabemos que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección y a la madurez plena sin que les falte nada. Amén. Y claro, la gente sin Cristo creen que su sufrimiento, sus problemas es un castigo de Dios, o simplemente nacieron con mala suerte, nadie los quiere, todos los odian, nadie los ayuda, ¿verdad? Se victimizan. La gente común, ¿verdad? Sin Cristo se victimiza. Pobre de mí, poor me, ¿verdad? Pobre de mí, nadie me hace caso, nadie me ayuda, nadie ve por mí todo el tiempo, ¿no? Pero los que estamos en Cristo, ya tenemos que tener otra mentalidad en cuanto a eso. Sí, de repente la gente nos falla, pero el Señor nunca nos va a fallar. Amén. Entonces, ahí está la gran diferencia de los que estamos en Cristo. Los demás serán igual como para la gente común, pero nosotros tenemos al Señor de nuestra parte, de nuestro lado. Entonces en el versículo 4, lo que ha leído mi hermana en Santiago es eso. A través de los sufrimientos, ese es el, digamos así, esa es la forma común que Dios obra en comunión con sus hijos. Y no se admiren de los sufrimientos que estamos viviendo. Lo que pasa es que estamos de repente mal enseñados, que nos dijeron que viniendo a los pies de Cristo todo se iba a resolver. ¿Y en qué parte del Evangelio dice eso? Si Cristo mismo dice: en el mundo tendrán aflicciones. Claro, entonces esa mentalidad, ¿verdad?, de muchos de pensar que viniendo ya a Cristo se resolvió todo. Ya, ¿y dónde está Dios que me hace sufrir? Entonces, ese es el asunto cuando no vemos el Evangelio desde las Escrituras. Simplemente creemos en un Evangelio que oímos por allí, pero no directamente de las Escrituras.
Por eso yo digo, páginas y páginas y páginas y páginas en el Nuevo Testamento, tanto como en el Antiguo, vemos el sufrimiento del pueblo de Dios, el sufrimiento de los creyentes, el sufrimiento de Pablo, el sufrimiento de Jesucristo. Amén. ¿Qué estamos celebrando en esta semana? ¿O qué estamos recordando, para ser más exacto? El sacrificio de Cristo. Porque sí, entonces, si nos llaman a un evangelio donde todo se va a resolver, donde todo no va a haber sufrimiento entre nosotros, entonces Cristo tampoco no debió ir a la cruz del Calvario. Entonces ahí estamos, de repente, no nosotros, ¿no? De repente están moldeados de manera diferente en cuanto al evangelio. Y hay que tener cuidado en eso. Porque tampoco le vamos a decir a los hermanos, ven a Cristo que te va a ir peor. No, tampoco le vamos a decir eso, ¿no? Sabemos que vienes a Cristo para que tu alma se llene, ¿verdad? De esas cosas que te hacen sufrir en la vida. Pero como quiera, el sufrimiento es natural en nosotros. Por eso, conversando creo que con la hermana Monín, yo siempre he dicho, yo cada vez que voy el domingo a la iglesia, antes de llegar a la iglesia, por supuesto, oro y todo eso, pero me preparo emocionalmente. Me preparo para las cosas peores que puedan suceder en la iglesia. ¿Saben por qué? Porque sí suceden. Alguien se cayó de la cama ese domingo y viene enojado, ¿verdad? Y entonces el pastor tiene la culpa. Pero, ¿por qué me preparo emocionalmente? Para saber qué voy a responder ante eso. Los datos van a llegar. Exactamente. Entonces, se supone que yo debo responder con educación, con amor, ¿verdad? Con paz, con tranquilidad, y trato de hacerlo. Claro que sí. Y yo de verdad pienso que todos deberíamos hacer lo mismo. Amén. Todos deberíamos hacer lo mismo. Porque justamente venimos a alabar al Señor. Y al venir a alabar al Señor, vengamos preparados. Amén. Para más bien traer paz al que viene atribulado, al que viene enojado o al que viene medio torcido, ¿no? En amor. Lo que pasa que a todos nos pasa. Lo que pasa que a todos nos pasa, pero no adentro de la iglesia, sino muchas veces nos pasa afuera y nadie nos ve. Pero ese es el asunto. Entonces, somos una iglesia unida a Jesucristo. Somos una iglesia unida y somos humanos, claro. Que sí. Y que una de las cosas bien importantes, como usted acaba de decir, que en el Espíritu el Señor nos guía y nos muestra a través de la palabra a que sí vivimos las cosas como son, pero las aprendemos a vivir de diferente manera ante la voluntad del Padre. Y es bien importante lo que el ministerio de oración con Magda todos los domingos hace, por lo que usted acaba de decir, de orar a la entrada. Porque cuando las personas llegan y ves ese grupo de oración ahí, está como dice Magda siempre, vamos a dejar todo lo que no corresponde. En este día vamos a dejarlo afuera. Y eso nos ayuda, lo que usted dice, a animarnos, a que los entuertos de nosotros demos antes de entrar, porque es natural. Porque somos humanos. Somos humanos. Pero también somos cristianos. Sí, Señor. No nos quedemos. Seguro que sí. Bueno, muy bien. Vamos a seguir. Ahora vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 9 de 2 de Tesalonicenses. Le voy a pedir a mi hermana Luz que lea del 5 al 9. Y luego déjenme ver que quiero asignar algunos versículos a ustedes. Mi hermana Edna, búsqueme Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 8 y 9. Después ya seguimos con nosotros, ¿ok? Sí. Primera de Tesalonicenses 5, del 8 al 9. Pero vamos a leer, vamos a continuar con nuestra carta, que es Segunda de Tesalonicenses. Ahora los versos del 5 al 9, mi hermana Luz. Dice así la palabra del Señor. Todo esto prueba que el juicio de Dios es justo, y por tanto Él los considera dignos de su reino, por el cual están sufriendo. Dios es justo, pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes, y a ustedes que sufren les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles, para castigar a los que no reconocen a Dios y obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. Amén. Aleluya. Tremendo. Y es muy importante que leamos con cuidado.
con cuidado, porque cuando Pablo dice ellos, no se está refiriendo a los creyentes, si es uno más maduro que el otro, no. Está refiriéndose en ellos a todo aquel que no tiene a Cristo, que no es creyente. Es más, los que están persiguiendo a los creyentes. Por eso hay que tener cuidado, porque a veces confundimos que ellos también son parte de la iglesia de Tesalonicenses. No se está refiriendo a los creyentes, sino a los paganos, a los que no están en Cristo. Y vamos a ir de a poco en eso. Entonces, pero la pregunta sería, ¿cuál es la evidencia de que estos hermanos de Tesalonicenses son merecedores del reino de Dios? ¿Cuál es la evidencia? Sufrimiento. La perseverancia. Sufrimiento únicamente no sería, pero la fe que trae a la perseverancia debido al sufrimiento, ¿no? Entonces la fe es importante. Ahí la fe es el sello de esa entrada al reino. Porque este sufrimiento que están pasando, lo están pasando por su fe. Exacto, por su fe, ¿no? En Cristo. Amén, amén, mi hermano, exactamente. Entonces, Pablo dice que toda esta persecución de los enemigos de Cristo y la paciencia de los creyentes es esa indicación, es esa evidencia. Su sufrimiento, su paciencia, su fe, su perseverancia, esa es la prueba de que son merecedores del reino de Dios. En ningún momento dice su perfección. En ningún momento dice que ya son perfectos de toda perfección, sino por su fe, por su perseverancia, por su sufrimiento, son merecedores del reino de Dios. O sea, en otras palabras, son merecedores del cielo. Entonces, ¿cuál es el requisito del cielo? Es ser perfecto. No. Porque si es ser perfecto, todos estamos chavados, ninguno vamos a entrar. Si es el requisito de ser perfecto, ninguno va a entrar. La fe en el perfecto. Ahora, ojo, que el pastor Palacio nos está diciendo, sigan al garete, hagan lo que les dé la gana. Cuidado con eso, porque ya me han cuestionado mucho eso y yo quiero ponerlo en claro. Está grabando, ¿verdad, mi hermano? Perfecto. No se trata de que porque no somos perfectos y nunca vamos a alcanzar la perfección, pues nos quedamos como estamos. Bueno, no se quede enano ni enana en la fe. No estoy hablando de tamaño tampoco. Estoy hablando espiritualmente. No, mire para acá. Claro. Que la meta del creyente debe ser seguir creciendo. Y la meta de la iglesia es proveer los medios de gracia para que los hermanos se crezcan. Amén. Así que entonces estamos mirando que hay evidencias que prueban que ellos son merecedores, ¿verdad? Pero por lo tanto, Dios va a dar ese galardón a sus hijos con fortaleza, ¿verdad? Dios es justo, Dios no nos va a abandonar. Dios nos va a dar fortaleza, Dios nos va a dar la ayuda necesaria justamente para que ese sufrimiento no nos aplaste y no nos deje inertes allí, sin hacer nada, sin querer vivir la vida y echarle la culpa a todos y ya no querer seguir adelante. Eso no debe ser en un cristiano. Un cristiano tampoco debe irse al otro extremo. No pasa nada, en el nombre del Señor todo está bien. Cuidado. En el nombre del Señor es bueno que justamente estamos pasando problemas para seguir madurando, pero tampoco no nos vayamos al otro extremo. Ninguno de los extremos es bueno para el creyente. Estamos sufriendo, pero sigo perseverante en el Señor. ¿Verdad? Entonces, pero acá hay algo importante también, porque lo que queremos mirar aquí es lo siguiente. Yo voy a ir de versículo en versículo, porque dice, todo esto prueba que el juicio de Dios es justo y por tanto Él los considera dignos de su reino por el cual están sufriendo. Cuando dice todo esto prueba que el juicio de Dios es justo, quiere decir que Dios no se va a olvidar ni se está olvidando de lo que ustedes están pasando. Dios va a hacer algo para que ese sufrimiento disminuya a través de su perseverancia. No solamente nos va a dar fortaleza, pero Él también se va a encargar de la situación. De Dios es la venganza, dice la palabra, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Señor es justo en cuanto a su juicio.
pero también habla del juicio final, porque dice, Dios, versículo 6, Dios que es justo pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes. Y ahí estamos como que sufrimiento, sufrir, entonces, pero yo quiero que el otro sufra peor que yo. Claro, Señor, véngate de ese que me hace daño, pero dale más sufrimiento que a mí. El doble. Claro. Una cosa es el sufrimiento que nosotros tenemos en Cristo, otra cosa es el sufrimiento eterno que tendrán los que no están en Cristo. Que no es la muerte eterna, ojo, porque no van a morir, van a sufrir eternamente. Uy, dicen por ahí, ¿verdad? Entonces, claro, porque la cosa no es que van a morir eternamente. Todos vamos a resucitar, todos, creyentes y no creyentes. Pero los que no han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, y eso solamente lo sabe el Señor. Cuidado con atrevernos a juzgar a las personas por sus conductas. Sí, Señor. Nos podemos dar sorpresas. Amén. Porque el ladrón en el monte Calvario se arrepintió, no tuvo tiempo ni para bautizarse. Pero sabemos que está salvo en eso. Ahora, no estoy dando falsas esperanzas, porque muchos dicen, no, yo sé que este se va a salvar porque es buenito, me corta la grama, me ayuda, hace esto, hace lo otro. Este no, mira, yo le he visto que se estaba llevando no sé qué de Walmart y no pagó. Bueno, entonces juzgamos por lo que vemos. El Señor no juzga por lo que ve. Además, el Señor ya tiene sus elegidos. Tampoco sabemos quiénes son. Yo ahorita sé quiénes son por lo que veo al frente mío. ¿Entienden? Pero el Señor sigue llamando y llamando y llamando a otros para que vengan a su reino. Entonces, no es crear falsas esperanzas, pero también es decir la verdad. Decir la verdad es que va a haber un sufrimiento eterno. Entonces, aquí está hablando de dos tipos de sufrimiento. Uno, el que están atravesando los creyentes en ese momento, y otro, lo que pasará con los que persiguen a los creyentes, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos que tener más claridad. ¿Por qué? Porque está diciendo el 6, ¿verdad? Dios que es justo pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes. Versículo 7. Y a ustedes que sufren, les dará descanso. Amén. Lo mismo que a nosotros, dice Pablo. Porque Pablo estaba convencido, seguro, de que a él le espera ese descanso en el Señor. Es más, él estaba escribiendo desde la cárcel, desde la prisión, amarrado con cadenas. Entonces, él está descansando, su alma está en paz con Dios. El Señor le da la paz. Él no está haciendo complaint ni quejándose, mira que yo te he servido tanto porque me haces pasar esto y por aquí y por allá, ¿verdad? Pero entonces, Dios que es justo dice, el 7, y ustedes que sufren, les dará descanso. Lo mismo que a nosotros. Esto sucederá, ahora viene, ¿cuándo va a suceder eso? Cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles. ¿Para qué? Versículo 8. Para castigar a los que no reconocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Amén. Ahí está la confusión muchas veces, cuando dice los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio. Menos mal que Nueva Versión Internacional trata de poner en claro que está hablando de un solo grupo de personas. ¿Qué dice Reina Valera en el versículo 8? Lea cualquiera Reina Valera en el 8. Los cuales sufrirán penas de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. No, el versículo 8. Según de Tesalonicenses 8. En llama de fuego para dar retribuciones a los que nos conocieron a Dios y obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Claro, porque ahí dice desobedecen el Evangelio. Se da a entender como que los que están desobedeciendo el Evangelio son algunos creyentes de Tesalonicenses, pero no. En la mía dice lo que no vendrá a castigar a los que no reconocen a Dios ni obedecen el Evangelio. Correcto. O sea, rechazan el Evangelio.
No oyen el Evangelio, pero no lo aceptan. Entonces, en otras palabras, se está refiriendo a los inconversos. A eso se está refiriendo. Por eso que es importante leer con cuidado. Porque en el versículo 8 y en el 9 dice una vez más, enfoca la atención, ¿verdad? El pecado de los perseguidores no era la ignorancia del Evangelio, sino su rechazo. Ellos no es que no ignoran, es como el día de hoy. Mucha gente, yo sé que todavía habrán tribus que todavía no están, entre comillas, civilizadas, ¿verdad? Pues yo no sé a qué le llaman civilizar a las personas cuando a veces en las ciudades modernas hay más salvajes que en la misma selva virgen, ¿verdad? Pero lo que me refiero es que están yendo muchos misioneros en el tiempo actual a predicar el Evangelio, a traducir las escrituras en el dialecto de ellos. Por lo tanto, entonces hay muchos que conocen el Evangelio porque lo han oído o lo han leído, pero lo rechazan. Y eso no es conversión. No es solo conocer, sino tener una relación personal con el Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo eso, que esa desobediencia del Evangelio, que a pesar que oyen el Evangelio, no está hablando Pablo de parte de los cristianos, está hablando de los inconversos. O sea, ¿por qué? Porque claramente está diciendo cuál va a ser el castigo para ellos, ¿no es cierto? Para castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor, ¿verdad? Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna. Entonces, ¿cómo el Señor va a llamar a uno a su reino? A menos que, dice la palabra, que solo Judas fue destinado para la perdición. Pero los que somos creyentes no estamos llamados para un castigo eterno. La palabra dice, ¿para qué? ¿Usted creyó en Jesucristo? ¿Para qué? Para vida eterna. Entonces, ahí está la diferencia. Vida eterna, castigo eterno. Entonces, ¿qué estamos mirando en el 8? Y en el 9 también. ¿Qué estamos viendo? Que Pablo enfoca la atención sobre esos individuos, esos que no son creyentes, que en su odio en contra de Dios, ¿verdad? Y en el Evangelio hacen difícil la vida de los creyentes. Hacen muy difícil la vida de los creyentes. Y eso puede ocurrir hasta en nuestros hogares, con personas y familias mismas nuestras que no son creyentes, a veces nos hacen pasar tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque hasta se burlan de uno, ¿verdad? Hasta se burlan de uno. ¿Por qué? Porque pues no conocen en el Espíritu, no conocen de Cristo. Y por eso que rechazan a Cristo, porque no conocen. Eso se discierne solamente de manera espiritual. Voy a asignar 2 versículos bíblicos. A ver, mi hermana Sonia, búsqueme Apocalipsis 22:4 y Iris, ayúdame con Mateo 5, versículo 8. Porque queremos ver cuál es la diferencia. Primero dice castigo eterno, ¿verdad? Para los que persiguen, y para los creyentes la vida eterna, que se manifiesta con esa comunión con Dios, ¿no? Entonces, aquí lo que Pablo está hablando es lo que va a ocurrir con aquellos que están perseverando, con los creyentes, pero lo que va a ocurrir con los que persiguen a los creyentes. ¿Por qué? ¿Por qué los persiguen? Porque se oponen a Cristo. Pablo, ¿por qué perseguía a los creyentes? Antes de ser Pablo era Saulo. Porque odiaba el Evangelio. No quería a Cristo. Por eso iba y perseguía, pidió permiso para ir a Damasco a acabar con los cristianos en Damasco. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? El que persigue a los creyentes es porque odia el Evangelio. Es porque odia a Cristo. Y no está en Cristo. Porque entonces la palabra también dice que el que blasfema contra Cristo es aquel que no tiene el Espíritu. Porque el que tiene el Espíritu es el único que puede decir Cristo es el Señor. ¿No? Entonces, vayamos mis hermanas a ver entonces a los versículos que le di que leyera, por favor. Sí, esa que faltaba, ¿verdad? Por favor, léalo. Pero nosotros que somos el día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor y con la esperanza de salvación como yerno. Porque nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Entonces esa es una palabra de esperanza que va en eco, ¿verdad? Lo que está hablando Pablo en el 5, 8 y 9 leyó usted, ¿verdad? Porque 5, 8, 9 dice, dice, nosotros que somos del día, los creyentes, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza y de salvación, pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesús. La seguridad que nos da el Evangelio. No nos ha llamado para el castigo eterno, nos ha llamado para la salvación. Y eso es lo que estamos viendo en la carta de la segunda de Tesalonicenses. Segunda carta de Tesalonicenses. Ok, leamos ahora los versículos que asigné a las hermanas. Apocalipsis. Sí, por favor. 22, 4. Y voy a leer Nueva Versión Internacional. Lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. ¿Sigo? Sí. Ya no habrá noche. No necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Está hablando de lo que nos espera a nosotros los creyentes, ¿verdad? ¿Y qué dice Mateo 5:8? Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Amén. Entonces, vamos a tener una comunión con el Señor directa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tendremos cuerpos glorificados. Ahora no podemos ver directamente al Señor, porque todavía seguimos en un cuerpo corruptible. Y el Señor no puede mirarnos en pecado. Tenemos que tener un cuerpo glorificado para estar en la presencia de Dios. La presencia de Dios está en nosotros a través de la obra de Jesucristo. Pero va a llegar el día en que Cristo y Dios Padre estarán presentes en nosotros. ¿Por qué? Porque estaremos delante de ellos. Es difícil poder explicarlo con detalle porque es la Santa Trinidad, que hemos dicho un solo Dios, 3 personas, pero el Señor nos dará entendimiento mayor siendo glorificados. Bien, vamos a mirar ahora, retroceder un poquito y ver los versículos en los que hemos estado trabajando ahorita que es el 6 y el 7, ¿verdad? Porque hemos dicho que Dios, que es justo, pagará con sufrimiento a los que los hacen sufrir a ustedes, y ustedes que sufren les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Eso sucederá cuando Cristo vuelva. Entonces, Pablo muestra que el propósito de Dios de habernos llamado, ¿verdad?, es que ellos son dignos, que los creyentes en Cristo son dignos de entrar en el reino de Dios. O sea, la única forma de entrar en el reino de Dios es por fe en Jesucristo. La única forma. Es por eso que yo siempre hago la aclaración. Porque las denominaciones, hay tantas denominaciones, y que unos creen que la salvación no se pierde, otros creen que la salvación se pierde, y en fin, todo el tiempo vamos a estar siempre con esos argumentos. Pero una sola cosa es necesaria para heredar el reino de los cielos: la fe en Jesucristo. Amén. Lo demás se resolverá aquí. Amén. Cada uno a medida que va creciendo entrará en un convencimiento mayor a través de las Escrituras. Pero el único requisito es tener fe en Jesucristo. Más nada. No necesitas ser ni pentecostal, ni metodista, ni bautista para heredar el reino de los cielos. Reformado, sí, ¿quién dijo que reformado? Tampoco. ¿Verdad? Tampoco. Es la fe en Jesucristo. Es la fe en Jesucristo. Así que, mis hermanos, eso es importante que llevemos siempre presente. Entonces, hay algo aquí importante. Porque la justicia de Dios se manifiesta en 2 aspectos. Una de forma retributiva, ¿verdad? O sea que Dios retribuye su justo juicio a quienes afligen a los creyentes.
A quienes están haciéndole la vida imposible a los creyentes, Dios los va a castigar. ¿Qué dice Romanos 12:9? A ver, mi hermana Magda. Romanos 12:9 y mi hermana Maritza, búsqueme 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Romanos 12:9, ¿qué dice? Con respecto al juicio de Dios para los que afligen a los creyentes. Dame un besito a los que... No, no hay problema. Romanos 12:9. 12:9 dice la palabra. Mientras usted lo busca, voy a seguir asignando más versículos. Claro que sí. ¿Ok? Ok, 12:9. Ayúdenme entonces, mis hermanos. Un momento, mi hermana Maritza. Ya lo tengo, pastor. Sí, pero entonces mi hermana Maritza, 2 de Corintios 1, versículos 3 y 4. Venimos por aquí. Heidi, ayúdame con Mateo, capítulo 13, versículos 41 y 42. Por aquí, mi hermana, Mateo 25, versículo 31. Y mi hermana Monín, Apocalipsis 14, versículo 19. Y mi hermana María, Isaías 66, versículos 15 y 16. ¿Ok? Porque vamos a ver estos dos aspectos sobre la justicia de Dios. Uno, la justicia de Dios para los creyentes y la justicia de Dios para los inconversos. Vamos a ver entonces, mi hermana, Romanos 12:19. 12:9 dice la palabra. 12:19. 12:19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Bien. 2 de Corintios, mi hermana, 1, 3, 4. Dice, alabado sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Entonces, el doble aspecto. En el juicio de Dios, no solamente va a retribuir ese castigo sobre los que persiguieron a los creyentes, o sea, en otras palabras, los inconversos, ¿verdad? Pero también va a dar al que le llaman remunerativo a los creyentes, porque a través del juicio de Dios, Dios concede ese descanso. Ya no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor, ni sufrimiento. Es todo lo contrario. El juicio de Dios va a ser tanto para los inconversos como para los creyentes. Pero no es que a los creyentes los va a condenar. Por eso hay que tener mucho cuidado con él. Ahora, otra vez, ya de repente, diga lo que digan, no va a importar, porque cada uno de ustedes ya sabe quiénes son salvos y quiénes no son salvos, por lo que ven. Yo no me voy a meter en ese terreno. Yo lo único que digo es qué es lo que dice Dios acerca de los que son creyentes y de los que no son creyentes. Lo que diga usted, lo que vea usted de las personas y usted diga, no, pastor, este sí se va a salvar, no, este no se va, ese es un problema suyo. Yo no me meto en ese terreno. Sí, porque es que realmente, no sé, como que hace falta que nuestros ojos determinen quién es y quién no es. Es que ese es el problema. ¿Cómo yo me puedo atrever a decir quién es y quién no es? Ahora, por los frutos los conoceréis, dice la palabra también. Pero yo prefiero mejor hacer juicio de lo que Dios hace, de lo que Dios dice. Porque algún hermano me puede decir, pastor, tenga cuidado con ese hermano que acaba de llegar. No, usted no lo conoce. Se te va a destruir la iglesia. Pastor, te va a tumbar la iglesia. Hermano, descansa tranquilo. De repente tú no duermes hoy porque piensas así. Yo no, yo nada más le creo al Señor. Amén. ¿Se dan cuenta? Porque es natural. Es natural en nuestro corazón pecaminoso mirar así. Por eso que hay que ver cómo Dios hace el juicio. Amén. Y a quiénes, de qué manera. Entonces estamos mirando que por un lado retribuye su juicio
a quienes afligen a los creyentes, Romanos 12:19, y por otro lado estamos viendo que le concede reposo a los que están padeciendo esa aflicción en el juicio que Dios hará cuando Cristo vuelva. Ahora, ¿qué quiere decir reposo? ¿En qué sentido es un reposo? Actualmente y cuando el Señor venga. ¿Qué quiere decir reposo? Lo que ustedes están haciendo ahorita, sentados ahí, sin hacer nada. Descanso. Descanso. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí. Descansar en Él. Descansar en Él. Muy bien. Tranquilidad. Paz, tranquilidad. Muy No bien. vamos a estar con esos sufrimientos. Amén. ¿Están experimentando eso estos días? Paz, reposo, tranquilidad. ¿Y qué está pasando entonces? Bueno, el Señor promete reposo, tranquilidad, paz, ¿verdad? Quietud. Bueno, no se alboroten. No se alboroten por lo que pasa alrededor de ustedes. Tranquilos, porque el Señor es el que promete el reposo. ¿Qué quiere decir ese reposo? Esa libertad, ¿verdad? Esa paz que el Señor da en uno. Y no es que uno sea demasiado confiado, pero es que ¿en quién, mis hermanos, en quién puede descansar un líder en la iglesia? En su palabra, las promesas de Él. Exactamente. Pase lo que pase alrededor, yo tengo que descansar en Él. Es la iglesia del Señor. Él sabrá lo que va a hacer. Y la palabra de Él no pasará jamás, todas las demás cosas sí. Amén. Mi hermana tiene 20. Buena respuesta. Bueno, Jamás, como en la escuela, jamás. exacto. Entonces, ¿qué estamos viendo entonces? Cuando el Señor Jesús sea revelado viniendo desde el cielo, también dice la palabra. El hecho de que el Señor en su regreso vendrá acompañado de ángeles, él mismo lo había dicho. Él va a venir acompañado de ángeles. Ahora sí, Mateo. ¿Quién tiene Mateo 13, 41, 42? 25. ¿Ok? Primero Mateo. Hey, go ahead. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Ajá. Bueno, ya Jesús lo había dicho, ¿no? Por eso ese es el sufrimiento eterno. ¿O ustedes creen que a un muerto le rechinan los dientes? A un muerto no le rechinan los dientes. Es el sufrimiento eterno. Ese muerto va a resucitar, cualquiera que sea. Y yo no me estoy burlando, solo que estamos tratando de entender la dimensión de ese asunto. Pues entonces justamente resucitará y de ahí por siempre, eternamente rechinará sus dientes. Por decir nada más eso. Pero todo lo que le espera. Por eso necesitamos seguir predicando el Evangelio. A nuestras familias, a nuestras amistades, que es lo más cercano que tenemos. A veces queremos ir al vecino que recién ha llegado y nos olvidamos de nuestra familia y de nuestras amistades. Porque tenemos de repente miedo de que perdamos nuestras amistades. Porque nos van a decir aleluya, porque a lo mejor no le digo nada y sigo como él hace. Voy a seguir haciendo todo lo que él hace. Hay que tener, mis hermanos, ustedes mismos lo dicen, estamos viviendo los últimos días. Bueno, qué bueno que piensen así, porque Cristo vendrá como ladrón en la noche. Puede ser esta noche, puede ser mañana, no sé. Pero yo tengo que vivir pendiente de que eso va a ocurrir. Claro. Entonces, ¿qué dice Mateo 25:31? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Ajá. Él es el juez. Jesucristo es el juez. Él se sentará en su trono de gloria. Y si usted se va a presentar al juicio, nos vamos a presentar. Yo voy a esperar que vaya usted primero, ¿verdad? Pase usted primero, ¿verdad? Yo lo empujo para que pase usted primero a ver qué va a pasar para yo asegurarme, ¿verdad? Pero vamos a estar todos, los creyentes, los no creyentes, los vivos y los muertos, estaremos todos, ¿verdad?, en el juicio. Como dijimos el domingo, no hay por qué temer. Hay que más bien pedir más gracia para seguir viviendo en este mundo de aflicciones, exaltando al Señor, dando buen testimonio de nuestra fe. ¿Qué dice Apocalipsis 14:19? 14:19 dice: el ángel pasó la hoz sobre la tierra
recogió las uvas y las echó en el gran lagar de la ira de Dios. Ahí hay una metáfora de cómo será la venida del Señor. Él es el que se va a encargar de recoger todo lo que son objetos de la ira de Dios. ¿Qué dice Isaías 66, 15, 16? 15, 16 dice: si el Señor va a hacer el juicio con fuego, va a buscar a todo el mundo con su espada y hará morir a muchos. Muy bien. Entonces, no solamente eso, se acuerdan de la parábola del trigo y la cizaña, ¿verdad? Bueno, ¿qué va a pasar con el dueño del terreno? Él dice, déjenlo que crezcan juntos. Déjenlo que crezcan, porque en el día final, él es el que va a recoger y él es el que va a separar la cizaña del trigo. Y la cizaña, y por supuesto la cizaña está representada en los no creyentes. Los no creyentes. ¿Okay? Ahora, ¿por qué yo digo los creyentes? Porque yo le voy a creer todo lo que me digan las personas. Si la persona me dice, yo soy un creyente, yo he aceptado a Cristo, perfecto, yo no voy a dudar de eso. Pero está entre él y el Señor. Amén. Está entre él y el Señor. O sea, yo no tengo que meterme mucho en el asunto. Eso sí, cuidar la iglesia de que sea una persona de buen testimonio y en su momento vemos madurez, crecimiento, un buen carácter, ¿verdad? Que es lo que importa más. Realmente a mí me importa más el carácter de las personas que los dones. Porque los dones pueden ser desarrollados muchas veces, pero el carácter es muy importante. Entonces, a medida que esa persona va mostrando un buen carácter, gloria a Dios, tú eres uno de los que nos puede ayudar a edificar esta iglesia. Entonces, ese es el asunto, ¿no? De que yo no puedo estar tampoco metiéndome mucho en queriendo saber si es creyente o no es creyente. O usted me ha visto que yo he ido a su casa y les he abierto la puerta de la nevera para ver si hay ahí una lata verde o una lata roja o una lata plateada. Cada uno es responsable. Viva libre en Cristo, haciendo lo que le conviene y exaltando al Señor. Amén. Eso es. Entonces, mis hermanos, vamos ahora sí a los versículos 10 y 12, ¿verdad? 10 y 12. Vamos a leer, ya estamos casi acabando porque era hasta el 16, si no me equivoco. No, hasta el 12. Hoy terminamos hasta el 12. Entonces vamos a asignar. Mi hermana Monique, usted va a leer versículos del 10 al 12, según de Tesalonicenses. Luego le pido por acá entonces, Luz, mi hermana, Romanos 8, 17. Vamos por aquí, mi hermana Sonia, Colosenses 3, 4. Luego vamos por allá, mi hermana Iris, Juan 15, 5. Magda, Salmo 121, 3. Maritza, Salmo 127, 1. Y Heidi, tú vas a repetir los versículos 11 y 12 de segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, para reforzar lo que estamos hablando. Bien, leamos el del 10 al 12. El día en que venga para ser glorificado por medio de sus santos y admirado por todos los que hayan creído, entre los cuales están ustedes, porque creyeron el testimonio que le dimos. Por eso oramos constantemente por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos del llamamiento que les ha hecho, y por su poder perfeccione toda disposición al bien de toda obra que realicen por la fe. Oramos así, de modo que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado por medio de ustedes, y ustedes por él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Necesitamos leer esto en Reina Valera. ¿Quién tiene Reina Valera? Bueno, a ver, por favor, mi hermana Sonia, volvamos a leer entonces esos versículos del 10 al 12. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno
de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Ahí no solamente se está hablando de la venida del Señor, sino está hablando qué va a ocurrir con los creyentes. La razón por la que viene Jesús, por los creyentes. Por eso esa palabra glorificado lo vamos a tomar dentro de un momento. Pero entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Lo que significa la segunda venida de Cristo. ¿Para qué viene Cristo? ¿Alguien sabe para qué viene? Para buscar su iglesia. ¿Qué más? Para el juicio, ¿verdad? Condenación y salvación, lo que siempre ocurrió. Desde el primer día en que Adán pecó, Dios proclamó su condenación, tanto para el diablo, como para la mujer, como para el hombre. Y por culpa del hombre, la tierra está maldecida también por culpa del pecado del hombre. Y a través de ese pecado, toda la humanidad nacería pecadora. Ninguno se salva. Así Enoc, que se ha ido vivo, también nació con pecado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todos estaban condenados. Toda la humanidad estaba condenada. Pero ya también Dios había decretado cómo Él se va a encargar de traer su gracia, su misericordia, su redención. Porque ¿qué fue lo que hizo? Adán y Eva, cuando pecaron, se dieron cuenta que estaban desnudos, se avergonzaron, y esa desnudez representa su pecado, y por lo tanto se tejieron hojas de higuera, dice. Pero ¿qué hizo el Señor? Eso no sirve. Eso no te va a ayudar a ocultar tu pecado. Soy yo el que tengo que ocultarte tu pecado. Y es por eso que Él mata animales, y esas pieles de esos animales inocentes cubre el pecado de Adán y Eva. ¿Qué quiere decir eso? La gracia de Dios cubriendo el pecado del pecador. Y que solo Dios lo puede hacer. No lo pudo hacer Adán ni Eva. Esas hojas de higuera no sirvieron para nada. Tenía que ser el mismo Dios. Y tenía que ser un animal sacrificado, representando lo que le llaman el prototipo del Evangelio, representando a Cristo. Y entonces, después del tiempo del Antiguo Testamento y el Nuevo, vemos que todo se cumple en Jesucristo. El único que puede cubrir nuestros pecados es Jesucristo. Entonces, el Cordero, exactamente, la sangre del Cordero. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo que el Señor, ¿verdad? La segunda venida para aquellos que por la gracia de Dios han depositado su confianza en Él, su fe en Jesucristo. Y aquí lo está dando a conocer en estos versículos. Entonces, conforme a ese versículo, ese reposo, ¿verdad? Que van a disfrutar los creyentes, significa la gloria. ¿Por qué reposo para siempre y eterno? Porque tenemos que tener cuerpos glorificados para vivir en la eternidad. Y solo con cuerpos glorificados no puede haber una mancha de pecado en nosotros. Entonces, la mancha de pecado desaparecerá de nosotros cuando Cristo vuelva y seremos glorificados. Solo en cuerpos glorificados podemos estar directamente en la presencia de Dios. De manera visible veremos a Cristo. Entonces, eso es importante entender, porque no hay otra forma de permanecer en el reino de los cielos. Porque nadie va a entrar al reino de los cielos con cuerpo corruptible. Todos entrarán glorificados y permaneceremos en la eternidad. Y además, se necesita cuerpo glorificado. Pues yo no creo que mi hermano aguante 24 horas, 7 días a la semana tocando la guitarra. Tiene que tener un cuerpo glorificado para que esos dedos no le salgan llagas ni nada. Y mi hermana cantando todas las 24 horas del día, 7 días a la semana, yo no creo que un cuerpo corruptible le permitirá cantar las 24 horas, 7 días a la semana. Tenemos que ser cuerpo glorificado para poder estar en la presencia de Dios 3 veces santo. Entonces, eso es lo que estamos viendo en estos versículos. ¿Por qué? Porque dice claramente, ¿verdad? Dice el versículo 10, el día en que venga para ser glorificado
por medio de su santo. Él va a ser glorificado, pero también nosotros, porque mire lo que dice, y admirado por todos los que hayan creído, entre los cuales están ustedes, porque creyeron el testimonio que les di. Eso no creer. Aquí no dice las obras, aquí no dice su perfección, aquí dice solo creer en el Señor. Por eso oramos, dice el versículo 11, constantemente por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos del llamamiento que les ha hecho. Y por su poder perfeccione toda disposición al bien y toda obra que realicen por la fe. Oramos así de modo que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado por medio de ustedes y ustedes por Él, conforme a la gracia de nuestro Dios. Es tremendo mirar con detalle, con tranquilidad estos pasajes. ¿Qué dice Romanos 8:17? Dice, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Porque si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Amén. Si estamos en Cristo, tenemos parte con Él en su gloria. Somos herederos de todo lo que Cristo ha ganado. Entonces nosotros estamos claramente entendiendo aquí, mis hermanos, que en ese sentido es que Cristo, cuando venga, será justamente glorificado y nosotros recibiremos esa última parte de la promesa que todavía no se ha cumplido, que es la glorificación. Ya somos justificados, perdonados, somos santificados, ahora solo falta la glorificación. Pero eso ocurrirá cuando Cristo vuelva. ¿Qué más nos dice el otro versículo que les asigné? Colosenses 3:4. Colosenses 3:4 dice en Nueva Versión Internacional. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Amén. Si Cristo viene y se manifiesta, también nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Entonces, cada vez la palabra nos da la seguridad en Cristo. La seguridad de Dios para nosotros. Siga perseverando. Hermanos, seguimos orando para que cada uno reciba la gracia de Dios en abundancia y puedan continuar perseverando en medio del sufrimiento, en medio de sus dudas, en medio de su desánimo, en medio de sus debilidades, en medio de sus pecados que los esclavizan. Ustedes ya saben, cada uno tiene un pecado que lo esclaviza. Claro que sí, que hasta ahora no han podido vencer. Siga orando y yo seguiré orando. Ustedes oran por mí y yo oro por ustedes. Amén. Porque tenemos que seguir adelante. La herencia del cielo no es porque somos mejores o peores. Somos porque hemos creído en Cristo. ¿Y sabe por qué digo eso? Porque el que ha creído en Cristo, el que cree en Cristo, el que se aferra a Cristo, el que confía en Cristo, seguro que va a ir experimentando una transformación en su vida. Amén. Seguro que sí. No hay otro camino de transformación. Solo Cristo a través de su Espíritu. Mi hermano, en eso se regocija Pablo, Silas y Timoteo, que dicen, por eso siempre oramos y seguiremos orando constantemente, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ustedes sean dignos de heredar el reino de los cielos. Sean dignos, o sea, no pierdan su fe. Eso es lo único que es la llave de ustedes para entrar al cielo. Su fe, no pierdan su fe. Una vez que ustedes abandonen su fe y ya no quieran saber nada con Cristo, rechazan el Evangelio, rechazan todo lo que tenga que ver con el Evangelio, bueno, mis hermanos, entonces no eras un verdadero hijo de Dios. Porque el verdadero hijo de Dios muchas veces es como el hijo pródigo. ¿Ustedes han visto el hijo pródigo, la parábola? ¿Qué pasa con el hijo pródigo? Se fue a garete, como dicen ustedes los puertorriqueños, ¿verdad? Bueno, Pero regresó. Qué bueno que el Señor lo hizo regresar. Porque parece que el Espíritu Santo le dio esa... Él estaba comiendo la comida de los cerdos hace rato, sino que no se daba cuenta. De pronto se da cuenta que está comiendo la comida de los cerdos y él dice, pero si en la casa de mi padre hay comida en abundancia, ¿yo qué hago aquí? Ese es el verdadero hijo de Dios. ¿Qué hago aquí? ¿Por qué he caído en esto? Yo vuelvo a mi Señor.
vuelves porque el Espíritu te está ayudando, porque sin el Espíritu no vas a poder discernir tu verdad. Es como los alcohólicos anónimos, mi hermana debe saber eso, por supuesto. El que es alcohólico y no reconoce que es alcohólico, nunca va a salir del alcoholismo. Vencide. Entonces, por lo tanto, si yo soy un hijo de Dios y ahora reconozco mi pecado y abandono mi pecado y voy al Señor, ¿y qué hace el Señor? No, ya no, too late, no me sirves aquí. Lo abraza. Es más, hace un party, que el otro hermano se vuelve celoso. El que se cree perfecto se puso celoso. Así es el Señor con nosotros. Esa parábola del hijo pródigo es para enseñarnos cuál es el carácter, el atributo del amor de Dios y de la fidelidad de Dios para con sus hijos. Él sabe que nosotros nos queremos perder. Él sabe que en algún momento nos encanta ir por el otro lado. Él sabe. Usted no se da cuenta de repente, pero Él sabe. Pero Él, en ese amor, y nosotros en esa humildad, reconociendo nuestro pecado, nos arrepentimos. Por eso que hay que tener cuidado, porque sí, es verdad, nuestra mente humana dice, pero es que no puede ser, pastor, mi esposo hizo esto, yo lo perdoné, pastor, pero lo volvió a hacer. No, perdónenlo, mi hermano. No, pero lo volvió a hacer. Por supuesto, no una situación de violencia, no una situación de algo escandaloso, ¿verdad? Que no está bien que estén juntos de esa manera. Porque yo también quiero ser realista en esas cosas. Pero por cosas, ¿y por qué? Ay, es que no me regaló las flores cuando yo le Entonces estamos midiendo cuántas veces es aceptable perdonar. ¿No? Nosotros tenemos ya nuestra cuenta. Yo tengo mi cuenta, usted tiene su cuenta para con los hermanos. A este hermano lo voy a perdonar 5 veces, más de eso no lo perdono. Al pastor 6 por ser el pastor, lo voy a poner 6. Nosotros tenemos nuestra cuenta. Dígame si la Biblia dice cuántas veces nosotros podemos caer en pecado para que el Señor nos... Esa es una metáfora porque solo tiene un número exacto. Sí, pero no solamente eso, cuántas veces nos ha perdonado el Señor y nos sigue perdonando. Si vamos por ese número, miren, no importa las veces que perdonemos, todavía nos quedamos cortos. Entonces, para que veamos que la única seguridad de nuestra salvación está en Cristo Jesús. Solamente, ¿verdad? Bueno, vamos a... Como dice, yo perdono, pero no olvido. No, mi hermano. Esa seguro que lo aprendió en Univisión. Eso es lo único que enseña Univisión. Alguien me dijo una vez, una hermanita me dijo, ay pastor, le voy a decir algo. ¿Y dónde vio eso? En La Rosa de Guadalupe. Bueno. Vamos entonces, Juan 15:5. Juan 15:5, ya estamos terminando. Dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esa es la clave. Usted quería saber la clave del éxito. Ahí está la clave del éxito. Amarrados, aferrados a Cristo. Amén. Salmo 121:3. La palabra dice, no darás tus pies a resbaladero, ni se dormirá el que te guardará. Ajá. Es que nosotros en algún momento podemos resbalar. Todos los cristianos están en riesgo de caer en pecado. A eso me refiero yo con la esclavitud del pecado. Todos los cristianos tienen riesgo o el peligro de caer en pecado en algún momento. Ya sea de comisión, ya sea de omisión, de pensamiento y de miles de formas. Entonces, todo cristiano tiene... ¿Dios lo sabe? Claro que Dios lo sabe. Por eso dice, vuélvalo a leer, mi hermana. Salmo 121. No dará tus pies a resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Bueno, la promesa de Dios. Salmo 127:1. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. Amén. Eso lo usan muchos para cuando van a bendecir su casa, ¿no? Que está bien, claro. Queda muy bien en eso también. Pero claramente estamos viendo que nada donde no está el Señor
Todo lo que hagamos sin el Señor es en vano. Tiene que ser el Señor mismo construyendo nuestras vidas, construyendo todo lo que nos rodea. Y no sé, pero en el momento que estábamos preparando este estudio, mi hermano, mi hermana, se me ocurrió, ¿verdad? No voy a decir que el Señor me dijo, sino se me ocurrió que sería bueno que nosotros leyéramos lo que dice el 11 y el 12 nuevamente. O si no, ustedes oigan lo que yo lo voy a leer de Nueva Versión Internacional. Dice: por eso oramos constantemente por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos del llamamiento que les ha hecho y por su poder perfeccione toda disposición al bien y toda obra que realicen por fe. ¿Se dan cuenta que es por el poder de Dios que podemos perfeccionar nuestras vidas? 12. Oramos así, de modo que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado por medio de ustedes y ustedes por Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Y esa es la oración que debemos cerrar en este tiempo, este estudio, ¿verdad? ¿Y cuántos somos? A ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Somos 14. Muy bien. Vamos a hacer algo. Como ustedes son esposos y ustedes son esposos, vamos a cambiar por hoy nada más, ¿verdad? Vamos a pedirle a nuestra hermana María que ore por nuestra hermana Mili. Y usted, mi hermano, ustedes dos oran también. Ustedes dos también oran. Mi hermana, ustedes dos. Vamos a repetir lo que dice el versículo 12 en nuestra oración. Lea el versículo 12. Y Magda con mi hermana Iris, Heidi con Maritza y yo con Jorge. ¿Ok? Vamos a orar. Y vamos a tratar de, con nuestras propias palabras, si quieren pueden orar, inclusive hasta leyendo lo que dice ahí. Oramos, versículo 12, de modo que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado por medio de ustedes y ustedes por Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesús. En otras palabras, en su oración, usted dígale al Señor que cuida al hermano, que cuida a la hermana por la que usted está orando, que en el tiempo del Señor, ¿verdad? Que Jesús sea glorificado en esa persona y que la gracia de Dios siempre esté en él. Y usted puede continuar con alguna otra parte de la oración si quiere. Pero ese es el deseo de que cada uno oremos, ¿verdad? Pidiendo que la gracia de Dios guarde al hermano para la venida del Señor y que siga con esa gracia y que el Señor lo siga fortaleciendo. ¿Qué les parece? Si quieren, lo hacen con sus propias palabras. Pero vamos a ponernos de pie, cada uno con lo que le he asignado. Vamos a tomar unos 2 minutitos para, o menos, 1 minuto está bien. Con 1 minuto y después intercambian la oración, ¿verdad? Después que termina de orar por el hermano ora por ella, también con el mismo deseo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Padre, yo oro en este día, Señor, por mi hermano Jorge, para que tu gracia esté sobre él, Señor, y que los cuide y los guarde, los fortalezca en su fe, Señor. Que es lo que realmente importa, que tú bendiga su vida en todo el tiempo, que el Señor lo guarde, que tu gracia sea derramada en Dios nuestro Padre, para que seas tú obrando en él, para que seas tú transformando su vida, para que seas tú transformando su corazón, para que seas tú, Señor, cuidando su salud y bien en todo el mundo. Por eso en nombre de Jesús, puedes seguir orando. la gloria y para la honra. Bendice que no caminar recto a presencia. Señor, una bendición especial por Cristo, lo que requiere de nosotros, que seamos voluntarios. Bendice grandemente, Señor, porque sabemos, Señor, que tú estás en el cuida, protege y guarda su familia, Señor.